Gracias por estar escuchando esta emisora. Visita nuestro canal en YouTube, ahí puedes ver nuestros programas grabados. Nos encuentra como Postreros Tiempos. También puedes encontrarnos en los medios sociales de Facebook y Twitter. Ahora, continuamos con la programación. Gracias por estar escuchando esta emisora. Visita nuestro canal en YouTube, ahí puedes ver nuestros programas grabados. Nos encuentra como Postreros Tiempos. También puedes encontrarnos en los medios sociales de Facebook y Twitter. Ahora, continuamos con la programación. Es un privilegio. No se oye. ¿No? Aleluya. Gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. 1, 2, 3. Ya estamos al aire, hermano. Gloria a Dios. No se escucha. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. 1, 2, 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ay, Pues sí. sí. Gloria a Dios. Es un privilegio y un placer estar nuevamente aquí este sábado que Dios nos ha permitido compartir nuevamente una palabra con cada uno de ustedes, amigos y hermanos. Nuestro ministerio, Palabra de Dios viva y eficaz, situada en Sagos. La dirección es 999. Ahí estamos localizados y ahora estamos aquí dándole gracias al Señor por un día más y para compartir una palabra nuevamente. Mi compañero de milicia, Londi López. Dios bendiga, hermanos, una vez más. Agradecido de Dios por la oportunidad de tenernos aquí en este su programa, La Voz de Cristo, todos los sábados de 4 a 5 de la tarde por la radio Postreros Tiempos. Nos pueden seguir a través de las redes sociales y les recordamos que este su programa del Ministerio Palabra de Dios Viva y Eficaz, ubicado en la 999 Broadway, Sagos, Massachusetts, segundo nivel. Nuestro pastor Walter Rodríguez y Cindy Romero estarán a la orden si quieren darse cita en el culto de esta noche, que es de 6:30 en adelante. Hoy vamos a tener un tema con la base bíblica en 2 Corintios 12 y le vamos a nombrar Bástate en mi gracia. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a estar leyendo la palabra, 2 Corintios 12. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si es en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si es en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Vamos a darle gracias a Dios por la palabra, amén. Y que sea el Señor utilizando a sus siervos para que todos podamos ser edificados. Bendito sea el nombre de Dios. Amantísimo Dios, que moras en las alturas, te damos gracias en esta hora. Gracias porque nos ha permitido una vez más estar aquí en tu programa, La Voz de Cristo. Te pedimos que seas tú que recibas toda gloria, toda honra y toda alabanza. Que seas tú, Padre, hablando a tu pueblo. Que seas tú, Padre, cambiando las mentes y los corazones. Ayúdanos, Padre, a hablar tu verdad, Señor. Cubre con tu presencia nuestros pensamientos, Padre. Quítanos, Dios, y ponte tú, para que las personas que nos escuchan puedan ser renovados y puedan ser edificados. Reprendemos toda malicia del diablo que quiera venir a interponerse, Padre, para que tu palabra no llegue. Cubrimos este lugar con tu presencia y con tu poder. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Mi hermano Eliseo. Amén. Vamos a comenzar con la palabra. Vamos a estar llevando este tema tan poderoso acerca de nuestro hermano, el apóstol Pablo, donde dice que él llegó a las revelaciones. En el versículo número 1 del 12 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las revelaciones del Señor. Vemos que el apóstol Pablo dice que a él no le conviene gloriarse, pero él vendrá a las revelaciones. Y él habla aquí un pasaje muy hermoso, donde él dice que cuando uno es débil en el Señor es cuando más fuerte es. Porque cuando uno es débil, deja a Dios trabajar, deja a Dios hacer las cosas por uno y lo pone a Él primeramente para que Dios haga las cosas en la vida de uno. Porque sabemos que somos débiles y como dice el apóstol Pablo, no me conviene gloriarme a mí, sino que la gloria sea para el Señor, la gloria sea para Él, porque cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios, Dios va a pelear por nosotros, Dios va a tomar por nosotros. Estaba meditando en esta palabra y sabemos que como hijos de Dios nosotros tenemos que volverlos débiles delante de la presencia de Dios. Tenemos que humillarlos delante de la presencia de Dios para que Dios nos exalte. Vemos al apóstol Pablo donde dice que para que él no se exaltara desmedidamente, vino un aguijón, un mensajero enviado de Satanás. Pero él le oró al Señor 3 veces, dice. Y el Señor le dijo: bástate de mi gracia. Sabemos que cuando la gracia y el favor de Dios está con nosotros, nadie los podrá hacer frente. Sabemos que si Dios es con nosotros, como dicen Romanos, ¿quién es contra nosotros? Si el poderoso está con nosotros y pelea por nosotros, todo nos saldrá bien en esta vida. Sabemos muchas veces que vamos a tener afrentas, vamos a tener persecuciones y vamos a estar tocando este tema más adelante, donde Pablo habla que cuáles son las debilidades también, de dónde tenemos que ser débiles nosotros. Muchas veces tenemos que dejar pelear a Dios nuestras causas, nuestras afrentas, nuestras persecuciones y todo aquello que quiera entreponerse en el camino de nosotros. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Gloria a Dios. Bástate mi gracia. Versículo 2 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si es en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Me llama la atención estos 3 primeros versículos, porque veo que Pablo habla de sí mismo en tercera persona. Pablo habla, y sabemos que se dirige en su segunda carta a los Corintios, tratando de que no vean en él más de lo que deberían ver. Dice que tuvo la oportunidad de ir al cielo arrebatado, no sé si en el espíritu o en la carne,
lo que él sí sabe que tuvo la oportunidad de ir, donde escuchó palabras inefables, donde vio cosas maravillosas que usted y yo aquí no nos la podríamos ni siquiera imaginar. Bendito sea Dios. Habló del paraíso. Si usted y yo no vamos a Génesis 1, vamos a ver que Dios desde el principio lo único que ha deseado es que nosotros, sus criaturas, hechas a su imagen y a su semejanza, vivamos en el paraíso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que había en ella. Y creó al hombre conforme a su imagen y semejanza, y vio que todo era bueno. Le dijo: solamente de este árbol de la sabiduría del bien y del mal no vas a comer, porque el día que comas serán abiertos tus ojos. Dios nos muestra desde el Génesis hasta antes del nacimiento de Jesucristo que lo único que Él ha deseado a través del tiempo es que usted y yo vivamos en el paraíso, sin muerte, sin enfermedad, sin dolor, sin engaño, sin sufrimiento. Ese paraíso todo lo tenía a la mano Adán y Eva. Pero algo también que me llama la atención es que Dios no creó marionetas. Le puso todos los millones de frutas, vegetales, plantas, peces, aves del cielo, animales, para que disfrutaran y comieran y se multiplicaran. Y le dijo: solamente de este árbol no vas a comer. Pero desobedecieron, dejándose llevar por el maligno, el cual la mujer le falló a Dios e hizo que su esposo también comiera. Vemos que desde ese entonces Dios comienza a mandar personas, jueces, reyes, profetas, para tratar de que su creación vaya al paraíso, el lugar que Él creó desde el principio. Por eso dice Pablo que fui al paraíso donde escuché palabras inefables. Cuando Dios ve que nosotros vamos de continuo hacia el mal y que nos hemos apartado de la verdad, bendito sea el nombre de Dios, entonces toma la decisión de mandar a su Hijo unigénito para que todo quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque nuestro corazón es de continuo hacia el mal. Y usted y yo, amigo que me escucha, hermano, sabemos que nosotros, por más que queramos, no vamos a poder alejarnos de lo negativo de nuestras vidas que nos atan. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y conocemos esto cuando venimos a los pies de Cristo. Pero el que está en el mundo apartado de Dios solamente siente el deseo de hacer las cosas porque cree que son necesidades para sobrevivir. Pero al final y al cabo son caminos de muerte. El apóstol Pablo habla a 2 de Corintios, en su segunda carta a Corintios, y le habla de él mismo en tercera persona, porque si nos vamos a la primera carta de Corintios, vamos a ver que este pueblo estaba dividido. Este pueblo se había dividido y unos seguían a Pablo, otros seguían a Apolo, otros seguían a Jesucristo y otros seguían a Cefas. Cuando Pablo escucha esto, se enoja y le manda la carta y le pregunta y le dice solamente: ¿está Cristo dividido? ¿Está Cristo dividido? No, no está Cristo dividido. El cuerpo no puede crecer, los brazos primero, los pies después. No, crecen unánime. Por eso la iglesia no puede estar dividida. Porque cuando la iglesia está dividida, vamos a dejar de disfrutar de los beneficios que Dios ha preparado para usted y para mí. Cuando la iglesia está dividida, no vamos a poder ver la gloria de Dios derramarse en su casa, en su templo y en la vida de todos aquellos que están en ese lugar. ¿Por qué se lo digo? Bendito sea el nombre de Dios. Si nos vamos a número 12, vamos a ver que María y Aarón murmuraron del elegido de Dios que fue Moisés. Y si comparamos ese pueblo con la iglesia de Dios en este día, vamos a ver que esa murmuración permitió que María acarreara lepra y que Aarón no le cayó lepra porque Dios respetó la vestidura sacerdotal que éste tenía, pero el hombre y el hijo elegido de Dios oró para que María no fuera muerta por esta enfermedad, pero detuvo al pueblo de llegar a la bendición 7 días, el cual ella tuvo que mantenerse fuera del pueblo.
mientras ella era curada y pasara este proceso de 7 días, detuvo la bendición de Dios para este pueblo. Y eso lo podemos ver en las iglesias. Si hay chismes, si hay pleitos, si hay contiendas, Dios va a dejar caer migajas de su gloria, pero no va a poder hacer la gloria y todas las cosas y manifestaciones que Él quiere hacer. Nosotros como iglesia tenemos que volver a la senda antigua y ver los prodigios que Dios hizo a través de esta iglesia primitiva, la primera iglesia. Vemos que una de las cosas que llama la atención cuando leo el libro de los Hechos, que hasta las lágrimas salen de mis ojos al ver las maravillas que Dios hacía a través de esta persona, es la unión que había en ellos. Todos caminaban en un solo sentir. Nadie pensaba diferente a lo que el otro pensaba, porque la meta era el galardón del paraíso que Pablo vio en visión o en cuerpo. Él no sabe, él sabe que lo vio. El paraíso que Dios creó al principio. Entonces Dios tuvo que enviar a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna, y a través de Él podamos tú y yo ir a ese paraíso que Él ha creado ahora mismo en el cielo, donde la única visa y el único transporte es Jesucristo, el cual nos llevará a ese paraíso que Él creó para ti y para mí en esta tierra, y ahora lo creó en el cielo. Bendito sea el nombre de Dios. Esta iglesia prosperaba porque caminaban en un nuevo sentir, en un mismo objetivo, en un solo pensamiento. No había chisme, pleito, contienda, celos, disensiones. Por eso Pablo habla de sí mismo en tercera persona, porque él no quería que pensaran de él más de lo que se podía pensar. Bendito sea el nombre de Dios, hermano Eliseo. Aleluya. Linda palabra, hermano Londi. Sabemos que Dios nos da diferente revelación, porque este tema, hablamos con el hermano Londi y me dice, vamos a llevar tal tema. Y Dios le pone a él en su corazón lo que él va a hablar, y Dios pone lo que Dios quiere hablar por medio de mí, porque sabemos que Dios nos usa de diferente manera, y es una tremenda palabra donde dice el hermano de que donde hay divisiones, donde hay contiendas y todo eso no es agradable delante del Señor. Voy a leer en el versículo 10, siempre en el 12, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo hablando aquí, que cuando él se goza en el Señor, dice, él en afrentas. Y si vemos en el versículo 2 Corintios 11, en el versículo 26, él habla de muchas cosas que él pasó en aquellos tiempos cuando perseguían a la iglesia. Voy a leerlo, dice en el 26, dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Vemos que desde un principio, en medio del pueblo de Dios, dice que también andan algunos que son falsos, pero sabemos que la misma palabra los va a indicar y los va a enseñar, donde dice que el árbol por su fruto se conocerán, y sabemos que Dios nos da ese entendimiento y esa sabiduría para discernir y entender y apartarlos de todas aquellas acechanzas del enemigo que quiera venir en contra de sus hijos, de sus siervos, porque Dios nos ha llamado con un propósito para que nosotros seamos de edificación, para que su palabra sea escuchada y que nosotros los volvamos débiles en su presencia, para que sea Dios el que hable por medio de nosotros, no nosotros haciendo las cosas por nuestras propias cuentas, porque esta palabra de eso se trata. Dice el apóstol Pablo que cuando él es más débil es cuando más fuerte en el espíritu es, porque deja que Dios sea el que hable, deja que Dios sea el que tome dominio, porque si no le estamos abriendo puertas a Satanás para que vengan esos mensajeros y tomen control de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestra boca,
y empecemos nosotros a usar ese aguijón en contra de nuestros hermanos, en contra de nuestros amigos, en contra de aquellas personas que pueden venir a nuestro ministerio, a nuestra familia de la fe. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Ser usados por el mismo demonio, por el mismo diablo. Así como dice el apóstol Pablo, que vino este mensajero de Satanás a bofetearle. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tenía toda la autoridad de parte del enemigo, de parte de él. Pero él le rogó al Señor 3 veces. Y vemos que si nosotros le rogamos al Señor, Dios nos va a decir que lo bastemos de su gloria, que el favor y la gracia de Él está con nosotros. Amén. Que Dios los respalda, que Dios los libra, que Dios nos guarda. Pero nosotros tenemos que ser débiles en la presencia de Él, humillarlos a sus rodillas, ponerlos de acuerdo con Él, porque si no, nosotros mismos vamos a ser el mensajero de Satanás, que vamos a ir a bofetear a nuestros hermanos. En vez de ayudarlos, en el nombre de Jesús, nosotros les vamos a declarar palabras a esos hermanos que hoy están escuchando en diferentes lugares, iglesias. Dios está mandando una palabra ahora. Dios ha permitido que nosotros estemos en esta emisora de radio con un propósito de salvar vidas, de ser edificación para otras personas. Porque con nuestro hermano Londi estamos aquí por amor a Dios. Por amor, porque Dios nos ha puesto para que nosotros demos un mensaje de vida, de esperanza, de salud, porque hoy en día el enemigo, ese mensajero de Satanás, está viniendo a la vida de las personas, poniendo enfermedades, poniendo pleitos, contiendas, divisiones, como dice el apóstol Pablo, en los tiempos de él. ¿Cuántas veces él tuvo en persecuciones, en peligro? Dice que aún lo quisieron matar. Aquí en el versículo 33 dice que él fue descolgado por, lo voy a leer, dice, y fui, dice, descolgado del muro en el canasto por una ventana, dice, y escapé de sus manos. Le tenían a él una trampa, le tenían en el 33, le tenían una trampa que lo querían matar. Pero cuando Dios está con nosotros, cuando ponemos a Dios primeramente, hermano, no va a haber nada que los haga frente, no va a haber nada que quiera entreponerse, porque lo que Dios dice, eso es. Las puertas que Dios hable, no las puede cerrar el enemigo. Porque cuando Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, así se ponga el gigante que se ponga, le vamos a decir así como David, en el nombre de Jesús, vengo. Y nosotros vamos a ser vencedores, nosotros vamos a vencer en el nombre de Jesús. Porque cuando somos débiles, pelea Dios por nosotros. Cuando nosotros ponemos a Dios por primer lugar, Dios va a tomar asuntos porque esta mañana, voy a dar un testimonio. Esta mañana yo veo a mi hija poniéndose un zapato y ella lo estaba poniendo mal. Y ella estaba muy enojada, le digo, yo te ayudo. No, me dice. Entonces yo me senté y la miré como estaba muy enojada ella allí. Y hasta que ya ella dijo, ok papi, pum. Así es Dios muchas veces con nosotros, que nosotros queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Y entonces Dios nos mira y nos deja que nos cansemos hasta que nosotros nos ponemos débiles, hasta que nosotros nos humillamos delante de Él y decimos, ok Señor, hazlo por mí porque yo no puedo. Es cuando Dios toma asuntos, es cuando Dios toma en tu problema, en tu enfermedad, en tu angustia, en tu persecución, Dios toma cuentas. Aleluya, Dios bendiga al hermano Eliseo, gloria a Dios. Saulo de Tarso, sobrenombre Pablo, vemos en el versículo 5 de 2 Corintios 12, dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. La pregunta mía es, ¿podría o podía Pablo gloriarse? Yo quiero hablar un poco de Pablo. Usted y yo sabemos que Pablo fue enseñado e instruido en la ley.
Las dispensaciones o tiempos se dividen entre 8. Dice, el tiempo de la inocencia, el tiempo de la conciencia, tiempo del gobierno, tiempo de la promesa, tiempo de la ley, tiempo de la gracia y el tiempo del reino. Hechos 22:3 muestra que Pablo creció en Jerusalén. Con esto demuestra que no era judío de la diáspora. Muestra que tenía más influencia en la cultura gentil que en la judía. Ciudadano romano. Se cree que la consiguió a través de sus padres. Si vemos la educación de Pablo, desde los 5 años hasta los 30, dice, a los 5 años es apto para la escritura. 5 años después es apto para la mija. La mija significa la enseñanza o aprendizaje de la ley oral, enseñada por un maestro rabino. 3 años después, a los 13 años, para el cumplimiento de los mandamientos. A los 15 años, para el Talmud. El Talmud es el estudio del aprendizaje. Se alude a enseñanzas que los discípulos aprenden, especialmente a enseñanzas legales y orales. A los 18, para la cámara nupcia. A los 20, para seguir un llamado, y a los 30 para la autoridad. Este fue instruido por el rabino Gamaliel, miembro del Sanedrín. Eso lo puede buscar en Hechos 5:3-39. Era de los principales maestros judíos de la época. Estuvo entre los 13 rabinos más destacados de la época. Títulos misioneros que Pablo, después que su conversión con Jesucristo, dice misionero sobresaliente, teólogo y escritor de la iglesia primitiva. Figura de gran relevancia en el Nuevo Testamento. Escribió 13 epístolas que comprenden casi la cuarta parte del Nuevo Testamento. Aproximadamente 16 capítulos del libro de los Hechos, desde el 13 hasta el 28, se concentran en sus tareas misioneras. ¿Podría Pablo o podía glorificarse? Usted y yo sabemos que Pablo fue criado y tenía un celo por las cosas de Dios en lo que ellos tenían en ese momento, que era la ley. Hoy en día, usted y yo entramos en el tiempo de la gracia por el sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo. Solamente falta el tiempo del reino. Y vemos cómo están sucediendo cosas y acontecimientos que están escritos en la Biblia de los últimos tiempos. Pablo habla con respecto al aguijón en la carne, porque Pablo, cuando vemos en Hechos 9, de 3 a 6, dice que iba y pidió permiso para ir a seguir a los que practicaban el cristianismo y a los seguidores de Cristo, y ahí es cuando encuentra a Jesucristo. Y le dice, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, desde ahí, él comienza algo diferente. Él solamente conocía la ley y le servía y amaba eso. Y él, pensando que estaba bien al 100%, decidió incluso hasta ser parte de la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva. Vemos, bendito sea el nombre de Dios, que Pablo tiene una segunda oportunidad, tiene una vía diferente, y es cuando entra la gracia. Y él dice que deja todo lo que había aprendido por el evangelio de Cristo. Pero usted y yo sabemos que lo que él había aprendido, entonces ya en vez de aplicarlo a la ley, lo aplica a la gracia. Y aún así, viendo todas las cosas, milagros y prodigios que Dios hizo a través de este hombre no se exaltaba a sí mismo ni pensaba más de él sí mismo. Y dice que respecto a la grandeza y revelaciones, no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. ¿Cuánto rogaría yo que hoy en día Dios permitiera que esto sucediera muchas veces en nuestras iglesias, donde nosotros nos olvidamos de dónde Dios nos sacó? Se nos olvida de lo que éramos cuando estábamos en ese mundo perdido, creyéndonos una cosa. Y cuando Dios viene a nuestras vidas, nos limpia, nos restaura, nos ubica en lugares y en posiciones que no pensamos nunca estar, entonces se nos olvida de dónde Dios nos sacó y comenzamos a ver a las personas por encima del hombro. Comenzamos a sentirnos superiores a los demás.
Y eso pasa en muchas iglesias. Ese aguijón hace falta. Ese mensajero que nos abofetee y de vez en cuando nos diga, ¿tú te recuerdas de esto? Pablo tenía muchas cosas por las cuales meditar y bajar su cabeza y morir para que Cristo creciera, así como dijo Juan el Bautista, palabra que se le he tomado prestada a Juan y la menciono casi todos los días en mi vida. Yo tengo mi aguijón que me abofeté y me hace recordar cosas, las cuales así como Pablo, yo le he orado para que tenga misericordia de mí. Y así mismo me dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando usted y yo sabemos cuál es nuestra debilidad, no vamos a tener tiempo de estar mirando la debilidad del otro hermano. Y si Dios en su misericordia nos permite ver la debilidad en el hermano, no es para que ataquemos contra él, es para que oremos. Nosotros tenemos poder a través de la oración. Yo puedo predicar hoy, convertirse 500 personas, pero yo no fui el que convirtió a esas 500 personas. Yo fui un instrumento de Dios para que su palabra saliera de mi boca. Pero cuando una persona se convierte, porque ya el Espíritu Santo ha tratado con esa persona y ha sacado su alma de la cárcel. ¿Cuántas veces entramos en discusión, en pleitos y en contiendas y nos olvidamos del objetivo al cual fuimos llamados como hijos de Dios? Ir y predicar el evangelio a toda criatura, a todo hombre, a toda raza, predicándolos en el nombre del Padre, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estaré con ustedes hasta el fin. Porque hemos sido llamados a eso. Por eso es que la primera iglesia, la primitiva, perseveró en gran manera. Porque cuando Satanás pensó que matando a los seguidores de Cristo iba a disminuir esto, lo que hizo fue expandir el evangelio de Cristo por todo el mundo, porque comenzaron a dispersarse, comenzaron a huir. Y ahí comenzó Dios a seguir multiplicando su palabra y su iglesia. Cuando los romanos venían y mataban a 1 y 2 cristianos, ya habían cientos que se habían convertido y veían las glorias de Dios. Entonces, ¿por qué la iglesia hoy en día no está disfrutando de ese maná, de esa presencia, de esa unción? Tenemos que volver a la senda antigua. Y si usted tiene el don de discernimiento y Dios le permite ver tantas cosas dentro del pueblo de Dios, es para que oremos, no es para que acabemos. Una vez una persona me dijo a mí que hay que aprender a pelear la batalla sin perder el soldado. Esa es la mejor guerra que se puede echar. No empujarlo. Qué pena que cristianos se sienten a esperar que un hermano falle. Y después que ese hermano falla, lo primero que dicen, yo sabía que se iba a ir. En vez, si ve la debilidad en el hermano, dale la mano, ayúdalo, fortalécelo en el espíritu y dile, estoy contigo, yo voy a orar contigo. Cualquier cosa que tú no entiendas o no te llegue a la mente, por favor, habla conmigo, habla con el pastor, habla con gente de Dios. Tenemos que alejarnos de las cosas negativas. Gálatas 5:20 dice, las cosas que hoy en día nos afectan como iglesia, no le estoy hablando al mundo ahora mismo, ni a la gente del mundo, porque ellos tienen quien lo juzgue y quien lo condene. Le estoy hablando a la iglesia, aquellos que hemos sido llamados para servir al evangelio de Cristo. Hipocresía, mentira, celo, contienda, chisme, pleitos, divisiones. ¿Está Cristo dividido? No está Cristo dividido. Por eso yo digo, como dijo Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Aleluya. La palabra. Gracias, Señor. Usa a mi hermano Londi para tu gloria, Padre. Vemos en el versículo 12, en el primero, como dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las revelaciones. ¿Por qué esta palabra de las revelaciones? Porque cuando nosotros somos así, dejamos que Dios nos dé la revelación, dejamos que Dios sea el que sea glorificado por medio de su palabra. Dios va a poner esas revelaciones, Dios va a poner esas palabras que el pueblo necesita escuchar, que nuestros hermanos necesitan escuchar, porque la revelación de Dios y las visiones de Dios no son para cualquier persona.
tiene que ser una persona así como dijo Pablo, ser débil delante de Dios, ser humilde, presentarse delante de Dios de rodillas, ser de bendición para otras personas, como dijo nuestro hermano Londi, que hay que repetir esta palabra tan poderosa, ayudar a nuestro hermano. Si se ve que él está mal, orar por él, porque el enemigo está esperando. Y aún hay personas, como dice el apóstol Pablo aquí, hermanos falsos. Hay que pedirle al Señor por los hermanos falsos para que se conviertan de verdad, para que busquen el camino real. ¿Y qué es la revelación? La revelación es cuando Dios le muestra a uno que hay cosas que hay que cambiar, hay estrategias que hay que hacer diferente, como le hicieron al apóstol Pablo aquí, que lo sacaron por otro lado, donde el enemigo estaba esperándolo para matarlo. Los hermanos lo sacaron por otro lugar, porque la revelación de Dios es muy importante en las iglesias, en los ministerios, para que Dios sea exaltado en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que ser humildes y dejar a Dios que pelee por nosotros, porque si no, vamos a ser presas fáciles del enemigo. Y sin importar si hay personas que valoran lo que hace uno, nuestra confianza y nuestra mirada tiene que estar puesta primeramente en Dios, hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, porque sabemos que en este caminar no vamos a quedar bien con todas las personas, porque muchas veces Dios manda a que nosotros demos palabras fuertes, porque así es la palabra de Dios, es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que cuando hay algo que está dañando al pueblo o a la persona, que es un solo cuerpo, dice que hay que cortar esa herida para que sane. Entonces la palabra de Dios así trabaja, no es para tirarle a las demás personas, sino porque Dios le da las revelaciones a uno. Así como dice el apóstol Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones. Cuando nosotros venimos a las visiones y a las revelaciones de Dios, y Dios nos muestra qué hay que hablar, qué hay que decir, para edificar al pueblo, para que el pueblo esté unido y fortalecido, porque para eso nos ha mandado Dios, para que nosotros nos apoyemos unos a los otros, para que estamos en este mundo y somos soldados del Señor. No los vamos a disparar entre los mismos, no los vamos a matar entre los mismos, sino que vamos a rescatar esas almas. Nos tenemos que poner de acuerdo. Así como hay una palabra que dice que el reino de las tinieblas, el mismo Satanás está unido, porque si no, el pueblo de Dios, ¿cómo está? El pueblo de Dios hoy en día, ¿cuántas personas por las redes sociales tirándole a otros pastores, tirándole a otros ministerios que están prosperados? Sabemos que la prosperidad viene de Dios, sabemos que Dios es el que va a juzgar a las personas. No hay que tomar el puesto de Dios nosotros, sino que la palabra sea edificado, que la palabra sea puesta por obra, porque el Señor es el que va a tomar el asunto al final. Hoy en día yo veo muchas personas por las redes sociales mencionando nombres de pastores famosos y todo eso. ¿Cuántos pastores hoy en día, cuántos sacrificios están pasando en sus ministerios, pobrezas y todo eso? Y nadie los critica, pero cuando Dios te pone en alto y te bendice, hay mucha gente que te critica, hay mucha gente que te quiere ver pobre. ¿Qué está pasando con esos hermanos? Hay que bendecir para ser bendecido. Si vemos en la Biblia grandes hombres de Dios que tenían muchas fortunas y todo eso, pero su corazón está puesto en Dios, porque eso es pasajero, hermanos. Eso es por un tiempo. Hay que vivir conforme lo que Dios nos da, y hay que hacer lo que Dios nos da y bendecir, ser de bendición, no de criticar a las demás personas tal vez por un like, porque los den like, sino que hay que hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, que hay que hacer la voluntad, porque un día nos vamos a presentar delante de Dios, y qué cuenta le vamos a dar si hicimos lo que Dios nos mandó, porque dice que hay un libro que se está
escribiendo ahí arriba. Y el día que estemos frente al tribunal de Dios, ahí se va a encontrar lo que hicimos en la tierra. Yo no quiero ser lanzado al lago de fuego. Por eso, hoy yo quiero hacer lo que Dios me dé, así como dicen en su palabra. Vendré a las revelaciones y vendré a las visiones de Dios para hablar conforme su palabra sea y esté escrita. Aleluya, amén. Aleluya. Secundando lo de mi hermano Eliseo, Gálatas 6 del 1 al 10 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Puede llegar el ego al altar. Puede llegar la contienda al altar. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted y yo no vamos a Mateo 20, del 20 al 27, bendito sea el nombre de Dios, dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les respondió y dijo: no sabéis lo que pedís. Podéis pedir del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Vemos que 2 de los que caminaron con Jesús, dejándose llevar a lo mejor por el deseo de vanagloria, de poder, del ego, del yo soy, del yo sí puedo, de yo soy el que más me usan, quería que Jesús lo sentara el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Si usted y yo leemos la palabra, nos damos cuenta que el Hijo está sentado a la diestra del Padre. Este lugar es único para Él. Y esta mujer y estos 2 que anduvieron con Jesús y son discípulos de Jesús, estaban en su preparación y querían llegar más alto. Querían correr a la cima antes del tiempo. Bendito sea Dios. Querían, incluso dice que por estas palabras el resto de los discípulos se incomodó. Y ahí es que vemos lo que es el buscar el favoritismo, buscar posiciones que a lo mejor Dios ya la designó para gente preparada. Porque dice que Dios sabe hasta dónde usted y yo podemos llegar. Y Él no nos va a poner carga que usted y yo no podamos sobrellevar. Estos 2 usaron influencia creyendo que Cristo iba a aceptar esto porque su madre fuera donde Él y le dijera que quería a sus hijos, uno a la derecha y otro a la izquierda. A lo mejor para seguir y ir caminando y decirles a sus vecinos: mis hijos estarán sentados a la derecha y a la izquierda del Hijo de Dios. Ellos no sabían todavía cuál era el verdadero significado, me imagino, de lo que Cristo vino a hacer en esta tierra. Cristo vino a salvar, Cristo vino a restaurar, Cristo no vino a destruir. Si vemos muchos casos donde los fariseos y los escribas buscaban tentación para hacer pecar y tentar a Jesús, que Jesús se sentaba con los publicanos, con los pecadores, le daba la mano a las prostitutas, a los adúlteros, sanaba a los enfermos en el día de reposo. Y vemos, querido amigo que me escucha, que Jesús llegaba a los lugares y había lugares donde habían unos y más enfermos. Y Jesús en muchos casos solamente sanaba a uno. Porque Él conoce tu corazón. Él conoce su súplica. Tú no tienes que vocear o hablarle en alta voz para que Él te escuche y entienda lo que hay dentro de ti, porque Él te creó. Él permitió que tú estuvieras caminando en esta tierra. Él nos da el aire para vivir, el espíritu para vivir. Bendito sea el nombre del Señor.
Estamos llamados a ser uno, porque Cristo no está dividido. Y cuando aprendamos a meditar esta palabra, que el apóstol Pablo, hombre que si hubiese querido por su background o por sus títulos, hubiera podido sentirse mejor que los demás discípulos, mas sin embargo él mismo dice que fue llamado apóstol de Jesucristo por misericordia, y él mismo se llamaba un abortivo, porque fue el número 13. Él no tuvo la oportunidad de caminar con Jesús, como los demás caminaron, pero se entregó en su corazón, y el deseo que él tenía de servirle a Dios, Dios lo miró y lo guió por el camino correcto. Pablo sufrió persecución, cárceles, y hasta su muerte fue por decapitación. Hasta ahora mismo la Biblia me enseña que solo 2 de los 13 pudieron ver estas maravillas de las cuales Pablo habla. Y el otro es Juan, el último de los apóstoles, el que escribió Dios a través de él el Apocalipsis, donde nos muestra las maravillas que Dios ha creado: cielo de oro, mar de cristal, donde todos vamos, donde no va a haber muerte ni sufrimiento. Por eso yo te digo que en esta hora, si tú has escuchado este mensaje y has dejado que el Espíritu Santo toque tu corazón, tú repitas estas palabras conmigo. Y si en la iglesia hay alguien que quiera también repetir estas palabras y reconciliarse de algún fallo en Dios, la puedes repetir, porque fallamos. Y recuerda, amigo, que si yo sé que dentro de mí hay celos, hay contienda, hay disensiones, hay ego, hay vanagloria, yo tengo que rogarle al Padre, así como ese aguijón de Pablo, para que Él lo quite de mí. Dios es tan misericordioso que si yo sé que hay envidia en mí y yo no se la pido, Él no la va a quitar, porque Él quiere que salga de mí. Y la única forma de yo llegar al nivel que Él me quiere llevar es yo sacando todo lo negativo de mi vida, para que Él crezca en mí y yo muera. Repite esta palabra conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante ti en esta hora, alabando y glorificando tu santo nombre, reconociendo que he andado apartado de tus caminos. Te pido que perdones mis pecados, que borre mis culpas y mis maldades. Te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida. Confieso y reconozco a Jesucristo como mi único Salvador, y te pido que me ayude a permanecer en ti. Padre, gracias. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido. Amén. Ayúdame a dejar todas las cosas que no son de tu agrado. Quita todo lo que hay en mí. Endereza lo torcido y allana lo áspero, para que tu gloria sea manifiesta a través de tus siervos. Si has hecho esta oración, te invito a que busques una iglesia donde se predique la sana doctrina. Congrégate, ora, lee la palabra, y de esta forma vas a crecer en el Espíritu. Te recordamos que estamos hoy a las 6:30 en la 999 de la Broadway en Saugus, Massachusetts. Y mañana estamos de 1:30 en adelante. Tenemos parqueo disponible. Nuestro pastor Walter Rodríguez y Cindy Romero estarán para servirle, y un grupo de hermanos que también estaremos para servirle. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Dios bendiga la vida de cada uno de los hermanos, amigos que estuvieron escuchando esta palabra y que van a escuchar. Sabemos que estábamos hablando de el apóstol Pablo, que se le había dado un aguijón. Para el Salmos 34, en el versículo 4, dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todas mis angustias, temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Amén. Sabemos que cualquier problema, cualquier angustia, cualquier temor, hay que ponérselo al Señor, hay que buscar al Señor, y el Señor va a escuchar nuestras peticiones, nuestras oraciones. Si alguno hizo la oración cuando el hermano Londi busque al Señor, su rostro no va a ser avergonzado, porque el Señor respalda a sus hijos, y
en esta hora vamos a orar por aquellas personas que necesitan oración. Vamos a orar por las personas que están conectadas, que quieren que haga una oración ahí donde están. Ponga su mano donde tiene su enfermedad o algún problema. Lo vamos a poner ahora en oración para cerrar en esta hora, hermano Londi. En esta voy a entrar en un momento de oración, hermanos. Si alguno de ustedes que está escuchando las redes sociales tiene un problema en esta hora, póngaselo al Señor. Que el Señor es el único que puede solucionarlo, así como lo hizo con el apóstol Pablo, con ese aguijón que se le había dado a su carne, que el Señor se lo quitó. Ahora en esta hora, en este momento, yo declaro esa palabra sobre tu vida, que si hay algo que en tu vida está molestando, que si hay alguna enfermedad en tu vida que está deteniendo tu emoción, tu alegría, tu devoción de servirle al Señor, en esta hora lo reprendemos y lo echamos fuera de la vida. Declaramos sanidad, Señor. En esta hora, Padre, mira por esas personas necesitadas, Señor, que están hoy afuera. Padre, hoy declaramos una palabra de vida. Hoy declaramos una palabra de sanidad para cada uno de nuestros hermanos, amigos, que sean restaurados, que sean bendecidos por parte de nuestro Señor y que busquen de ti, Padre. En esta hora declaramos sanidad, Señor Jesús. Sanidad, Padre, sobre la vida de todos aquellos hermanos necesitados. Señor, tú que estás en los secretos, Padre, tú que ves las necesidades de nuestros hermanos, tú que ves la necesidad, Padre, del prójimo, Señor. En esta hora, Padre, mira, Señor, esas oraciones que están siendo escuchadas, Padre, en cualquier lugar del mundo, en cualquier parte, Señor. Padre, tú escucharás esas peticiones, tú escucharás esas oraciones y tú darás sanidad a esas vidas, a esas personas, Señor. Declaramos sobre la vida de ellos, Señor, bendiciones sobre todo, poderoso Jesús, en esta hora. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Salmo 19:13 dice: preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen en mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Hechos 8:4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella gran ciudad. Si queremos que el gozo continúe dentro de nuestras iglesias, en nuestras vidas, en nuestro vecindario, necesitamos mirarnos a nosotros mismos. Necesitamos compararnos con Jesucristo. Necesitamos ver la viga que hay en cada ojo de nosotros. Y después de ahí, iremos a nuestro corazón. Porque ahí es que está el verdadero mar. La diferencia está cuando ponemos ese corazón en las manos de Cristo. Y Él nos hace sentir las cosas que usted y yo tenemos que orar para ser cambiados. Y vamos a poder maravillarnos de las obras y ver la gloria de Cristo, porque Él me dijo a mí en su palabra que cosa más grande que la que hicieron estos apóstoles y la que Él hizo, nosotros vamos a hacer. Pero para que estas cosas sucedan, tenemos que tener un corazón íntegro, limpio. Y sabemos que no vamos a llegar a la estatura perfecta mientras estemos en este cuerpo. Pero es necesario hablar de lo que me afecta en la intimidad con Dios para que Él me haga libre. Y si es necesario buscar ayuda, tengo que ir a una persona que su testimonio sea espiritual y que haya dado testimonio del mismo para que me ayude a orar. Queremos ver la gloria de Dios en este tiempo. Tenemos que pedirle a Dios que permita que ese aguijón, si ha sido tiempo de que no lo sentimos y no vemos lo que hay mar en nosotros,
nos abofetee y pueda salir de adentro de nosotros los celos, la contienda, el pleito, las disensiones, el favoritismo, las murmuraciones, para que de esta forma la iglesia de Cristo pueda seguir avanzando unánime hacia el galardón, que es el paraíso que Dios ha creado para ti y para mí, donde hay palabras inefables que oído no oyó, donde hay maravillas que ojo no vio. Es la que Cristo está preparando para ti y para mí, hijos de Dios. Criatura de Dios, si no estás en este camino, te recomiendo y te aconsejo que te unas. Porque nuestro Creador lo único que ha deseado es bendecirnos desde el inicio hasta ahora. Él no creó marioneta, Él creó gente a su imagen y a su semejanza, para que le seamos fieles y para que disfrutemos de las maravillas de la gracia de Dios. Estamos en el tiempo de la gracia. Espero que estemos juntos para el tiempo del reinado, cuando Cristo vendrá junto a su iglesia a gobernar esta tierra. No ponga tu fe en hombre. No ponga tu fe en hombre. Ponla en Cristo Jesús, que es el ayudador y el Padre nuestro de cada día. Que el Señor te continúe bendiciendo grandemente, que cubra tu casa, tu familia. Señor, bendice a todos los pastores, renueva sus fuerzas, cubre con tu Santo Espíritu, Señor, sus vidas y la de su familia. Pon en tus manos la economía de sus vidas, padres, y la economía de su iglesia. Bendícelo y fortalécelo, para que tu palabra de verdad siga, Señor, inundando las naciones. Gracias, Padre amado. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Les recordamos que estamos a través de Radio Potreros Tiempos con su pastor Paul Méndez. Puedes seguirnos todos los sábados de 4 a 5 de la tarde por Radio Potreros Tiempos y el programa La Voz de Cristo del Ministerio Palabra de Dios Viva y Eficaz, edificando a las naciones con la sana doctrina. Nuestro pastor Walter Rodríguez y Cindy Romero estarán para servirles. Si no tiene dónde congregarte, estamos en la 999 de la Broadway, Saugus, Massachusetts, segundo nivel. Tenemos parqueo disponible. Ahí estarán nuestros pastores y un personal para recibirte. Que el Señor te bendiga grandemente en esta tarde. Y nos veremos el próximo sábado a las 4 de la tarde. Que el Señor te bendiga.